vamos a ver el teorema de Schwarz, el mismo que nos dice, sea f de x y una función dos veces derivable, entonces sus derivadas parciales son simétricas, es decir, la segunda derivada de la función con respecto a x y a y es igual a la segunda derivada con respecto a y a x. Esta simetría que se aplica a la segunda derivada se extiende a todas las derivadas. Por ejemplo, en la tercera derivada ocurre que la tercera derivada de la función derivando primero x, luego x y por último y es igual a que si derivamos primero con respecto a x, luego y por último a x. Y esto es igual a que si derivamos primero con respecto a y, luego a x y por último a x. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Demostrar el teorema de Schwarz de tercer orden para la función f de x y igual raíz cuadrada de 2x al cuadrado más y en el punto 1,1. Primero vamos a determinar cómo vamos a derivar. Yo voy a derivar primero con respecto a x, luego a x y por último a y. Y esto va a ser igual a que si derivo primero con respecto a y, luego con respecto a x y por último a x. Comencemos. F de x y igual 2x al cuadrado más y elevado a la 1 medio es lo mismo que la función dada en el enunciado. Hacemos este cambio para poder derivar con mayor facilidad. Así, derivando parcialmente con respecto a x tenemos 1 medio que multiplica 4x más 0, donde 0 representa la derivada de y, ya que si estamos derivando con respecto a x, y se convierte en una constante, que multiplica 2x al cuadrado más y elevado a la menos 1 medio. Si realizamos la simplificación, el 2 con el 4, obtenemos esta expresión, que es la derivada de primer orden. Luego de esto, con la derivada de primer orden, vamos a encontrar la segunda derivada. Ahora lo vamos a hacer una vez más con respecto a x. Entonces tenemos 2 que multiplica 2x al cuadrado más y, todo eso elevado a la menos 1 medio, más menos 1 medio que multiplica 4x por 2x, que multiplica 2x al cuadrado más y elevado a la menos 1 medio. Si simplificamos, nos queda esta expresión, la misma que es la derivada de segundo orden. Con la derivada de segundo orden vamos a determinar la derivada de tercer orden. Ahora lo vamos a hacer con respecto a y. Derivando y aplicando las diferentes reglas de derivación nos queda menos 1 medio que multiplica 1, que multiplica 2 por 2x al cuadrado más y elevado a la menos 3 medios. Menos 4x al cuadrado que multiplica menos 3 medios, que multiplica 1 por 2x al cuadrado más y elevado a la menos 5 medios. Realizando la simplificación obtenemos esta expresión, que es la derivada de tercer orden. A la derivada de tercer orden la vamos a dejar en su mínima expresión, para lo cual realizamos la suma y resta de fracciones. Primero obtenemos su denominador común, el mismo que sería 2x al cuadrado más y elevado a los 5 medios. Realizando las multiplicaciones y divisiones obtenemos 6x al cuadrado menos 2x al cuadrado más y. Destruyendo el paréntesis obtenemos 6x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos y. Todo eso sobre 2x al cuadrado más y elevado a los 5 medios. Reduciendo términos semejantes, obtenemos esta expresión, 4x al cuadrado menos y sobre 2x al cuadrado más y elevado a los 5 medios. Esta sería la derivada de tercer orden. Claro está que derivamos primero con respecto a x, luego a x y por último a y. Ahora vamos a reemplazar en esta derivada de tercer orden el punto 1,1. Así. Entonces, 4 que multiplica 1 elevado al cuadrado menos 1 sobre 2 que multiplica 1 elevado al cuadrado más 1, todo eso es elevado a los 5 medios, obtenemos 4 menos 1, todo sobre 2 más 1 elevado a los 5 medios. Resolviendo, tenemos 3 sobre 3 elevado a la quinta raíz cuadrada. Entonces, obtenemos 0,1924. Ahora
vamos a realizar la derivada de tercer orden, derivando primero con respecto a y, luego a x y por último a x. Comenzamos con la expresión que es equivalente a la que está en el enunciado, 2x al cuadrado más y elevado a la 1/2. Derivamos primero con respecto a y obtenemos 1/2 que multiplica 1 por 2x al cuadrado más y elevado a la menos 1/2. Esta expresión sería la derivada de primer orden. Con la derivada de primer orden vamos a calcular la segunda derivada. Ahora lo vamos a hacer con respecto a x. Lo que nos quedaría 1/2 que multiplica menos 1/2 por 4x por 2x al cuadrado más y elevado a la 3/2. Simplificamos y obtenemos esta expresión, la misma que es la derivada de segundo orden. Con la derivada de segundo orden vamos a calcular la tercera derivada. Lo vamos a hacer una vez más con respecto a x. Tenemos menos 1 que multiplica 2x al cuadrado más y elevado a la menos 3/2 más menos x que multiplica menos 3/2 por 4x que multiplica 2x al cuadrado más y elevado a la menos 5/2. Simplificando esta expresión nos queda la derivada de tercer orden, la misma que sería esta, la que está encuadrada. Una vez más vamos a dejar a la derivada de tercer orden en su mínima expresión, como lo hicimos anteriormente. Primero vamos a realizar la suma y resta de fracciones. Para ello vamos a determinar el denominador común. Luego vamos a destruir el paréntesis y por último vamos a realizar la reducción de términos. Lo que nos queda que la tercera derivada de f con respecto a y, luego a x y por último a x es igual a 4x al cuadrado menos y sobre 2x al cuadrado más y elevado a las 5/2. Ahora con la expresión de la derivada de tercer orden vamos a reemplazar el punto 1,1. Al reemplazar tenemos lo siguiente: 0,1924. Si nos damos cuenta, este valor es el mismo que nos salió al derivar primero con respecto a x, luego a x y por último a y. Es decir, el teorema se cumple. En conclusión, luego de haber realizado las derivadas parciales, podemos decir que el teorema de Schwarz se cumple para derivadas de tercer orden. Así, la tercera derivada de f con respecto a x, luego a x y por último a y es igual a 4x al cuadrado menos y sobre 2x al cuadrado más y elevado a las 5/2. Esto es igual a que si derivamos primero con respecto a y, luego a x y por último a x, como podemos observar,